Entre las palancas, los problemas para fichar y los problemas para inscribir, todos sabemos que financieramente el Barça está en una situación muy mala, pero ¿cómo de mal está realmente? En este vídeo vamos a analizar las cuentas anuales de la pasada temporada del FC Barcelona para saber, pues bueno, si tiene beneficios o pérdidas, qué patrimonio neto tiene y cuántas deudas tiene, por ejemplo. Vamos a ello. Las cuentas anuales del Barça, como de cualquier otro club, prácticamente las vamos a encontrar en su propia página web. Las cuentas anuales que van a estar dentro de la memoria anual del FC Barcelona, pues bueno, la memoria anual tiene muchísimas páginas, pero lo realmente importante son estas cuentas anuales, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como el balance de situación. Recordemos que la cuenta de pérdidas y ganancias recoge todos los ingresos y gastos en un determinado periodo que van a dar lugar a un resultado del ejercicio, en este caso en la temporada 2023-2024, y por su parte el balance de situación es una imagen fija de la situación financiera de la empresa o en este caso del club analizado, generalmente al final de ese periodo analizado, al final de la temporada 2023-2024, concretamente el 30 de junio de 2024. En la propia memoria anual van a tener la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance van a tener una pinta similar a esta, pero los vamos a simplificar, vamos a poner en unos formatos algo más sencillos para que bueno, sea más fácil la comprensión. Vamos a empezar directamente analizando la cuenta de pérdidas y ganancias del Barça. Una cuenta de pérdidas y ganancias genérica tendría una pinta similar a esta, tendría únicamente ingresos, gastos, lo que darían lugar a un resultado del ejercicio. Sin embargo, en el caso del Barça, vamos a dejar un apartado específico, aunque no salgan explícitamente, digamos, en las cuentas anuales, vamos a dejar un apartado en específico para entender las palancas y bueno, pues irán en ese apartado. También vamos a comparar como la cuenta de pérdidas y ganancias como el balance de situación con la de la temporada pasada, 2022-2023, pues bueno, para ver cómo han variado. Pues venga, vamos a empezar a analizar por dónde vienen los ingresos del Barça. Como cualquier otro club, el Barça tiene tres fuentes de ingresos principales. Los ingresos por la venta de entradas, los ingresos por la venta de derechos audiovisuales y los ingresos por patrocinios y publicidad. Como veis, los ingresos por la venta de entradas bajaron significativamente la temporada 2022-2023 a la pasada temporada porque, pues bueno, en la anterior temporada el Barça jugó la mayoría de sus partidos en el Camp Nou, mientras que en la temporada 23-24 los jugó en Montjuïc. Entonces, pues bueno, en el ticketing y en cuanto a monetización del estadio, pues se nota bastante. Ya veis que bajan de casi 200 millones de euros a algo más de 115. En cuanto a venta de derechos audiovisuales, se ha mantenido, incluso ha subido un poco, ha superado esos 240 millones. Y en cuanto a ingresos por publicidad, pues bueno, se han mantenido un poco, incluso han bajado hasta los 373 millones de euros. Sumando estos tres ingresos más recurrentes y más operativos que todos los clubes tienen, pues el Barça se sitúa en más o menos un aproximado de 800 millones de euros al año, que es, bueno, este es bastante recurrente y bueno, se encuentra, bueno, por dar un poco la comparativa, se encuentra entre los 5 clubes del mundo que más ingresos generan, junto a otros clubes grandes como el City, el PSG, el Madrid, el Bayern, etc. Aparte de estos ingresos bastante recurrentes y que se repiten más o menos cada año, el Barça, y como cualquier otro club, también suele tener un ingreso o una pérdida en este caso por la venta de derechos de jugadores. En la temporada pasada, en la de 2022-2023, ya veis que tuvo pérdidas por este concepto y esto pasa cuando tú vendes a jugadores por debajo de su valor contable. En cambio, en la temporada actual, bueno, en la pasada, en la que estamos analizando, 2022-2023, sí que tuvo beneficios por estos conceptos porque vendió a jugadores por encima de su valor contable. Entonces, pues bueno, se da ese beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y sumando otros ingresos accesorios a los que ya hemos comentado, pues el Barça tiene ingresos por valor de 841 millones de euros en esta temporada, en la última, mientras que en la pasada tenía 778 millones. Ya veis que a priori ha mejorado, ¿no? Su situación contable, ha ingresado más que en la pasada temporada, pero luego veremos si pues estos ingresos han supuesto más beneficios o si ha tenido pérdidas. Pues bueno, para saber si ha tenido beneficios o pérdidas, lógicamente hay que compararlos con los gastos de uno y otro año. Los gastos que ha tenido el Barcelona en la temporada 2023-2024 son los gastos que, bueno, casi todos los clubes suelen tener. Por una parte tenemos las compras de materiales, también los servicios exteriores, que puede ser, pues bueno, cualquier servicio que una empresa externa le ofrezca al Barcelona, y el gasto principal de todos los clubes deportivos, sobre todo equipos de fútbol de primer nivel, es el sueldo de jugadores y staff deportivo. En este caso, bueno, los jugadores de fútbol ya sabéis que cobran mucho dinero y en el caso del Barcelona, en la temporada 2023 o 2024 cobraron algo menos de 400 millones de euros, mientras que en la temporada pasada
se pasaron de 550 millones de euros, lo que bueno, pues a priori para el Barcelona es una buena noticia esta bajada, porque ya sabéis que tienen problemas con límites salariales, etcétera. Entonces pues está obligado a reducir el salario de sus jugadores en la plantilla en conjunto. Esto, aunque a priori sea una noticia buena para las cuentas del Barcelona, hay que tener en cuenta que en la temporada 2023-2024 no ganó ningún título. En la temporada 2022-2023 sí que ganaron la Liga, lo que supone un bonus adicional para los jugadores, lo que supone que, bueno, pues lógicamente incrementen los gastos de personal. En este caso, pues bueno, los años que se ganan títulos suele haber también más gasto en cuanto a sueldos de jugadores, lógicamente. Otro de los gastos operativos y que todo club que quiera pues operar tiene que tener son los sueldos de otro personal que no es directamente relacionado con el personal deportivo, pues directivos, gente de administración, etcétera, que pues tienen que cobrar también su dinero. En este caso incrementa ligeramente, pero bueno, más o menos podríamos decir que se mantiene. Y sumando los otros gastos, que puede ser pues cualquier otro gasto que no se haya mencionado, el Barcelona tuvo unos gastos operativos en la temporada 2023-2024, solamente operativos, ojo, de 705 millones de euros, mientras que en la temporada pasada llegaron casi hasta los 1.000 millones de euros. Otra vez, a priori, pues bueno, vemos que si comparamos ingresos contra gastos, pues este año tendrían mejores resultados que en la temporada pasada. Pero esperaos a las palancas, creedme. Antes de comentar las palancas, tenemos que comentar otros gastos que no se consideran operativos, pero que tienen que ir obligatoriamente pues a la cuenta de pérdidas y ganancias. Son, por una parte, las amortizaciones y depreciaciones, que bueno, esta temporada pues se ha reducido de 124 millones de euros a 113 millones de euros. Y bueno, para entender un poco qué son estas amortizaciones, vamos a ver un ejemplo súper rápido. El concepto de amortización, pues contablemente es la depreciación de cualquier bien que una empresa, o en este caso que un club posea. En este caso, en los clubes deportivos normalmente suelen ser mayoritariamente amortizaciones de jugadores, y las amortizaciones de jugadores son las depreciaciones de valor de estos jugadores contablemente, ojo. Por ver un ejemplo sencillo de cómo pierden este valor contable los jugadores, vamos a poner que en la temporada 2019 el Barcelona compró a un jugador por 100 millones de euros y en vez de darse una pérdida, digamos, darse un gasto en la temporada 2019 de estos 100 millones de euros, lo que se hace es, imaginemos que lo fichó por 5 años, el contrato era de 5 años, pues se prorratea ese gasto de 100 millones en esos 5 años y pues cada año se amortizan 20 millones. Estos 20 millones son lo que viajan luego a la cuenta de pérdidas y ganancias, y si hiciéramos este cálculo sencillo con todos los jugadores que ha ido fichando el Barcelona en las temporadas pasadas, pues tendríamos que en la temporada 2022-2023 las amortizaciones fueron de algo más de 120 millones, mientras que en la temporada 2023-24 fueron de 113. Otro gasto no operativo pero muy importante es el resultado financiero neto. En este caso serán principalmente los gastos financieros, los intereses que el Barcelona está pagando sobre la deuda que tiene, que luego veremos qué deuda tiene, que os aviso no es muy baja. En este caso los intereses que pagaron por esa deuda neteados con los ingresos financieros, pero que bueno, principalmente van a ser intereses, pues fueron de 24 millones este año, mientras que en la temporada pasada fueron de 23 millones. Y con esto llegamos a los gastos totales que tuvo el Barça en la temporada 2023-2024, que si los comparamos contra los ingresos, pues a priori tendría beneficios, mientras que en la temporada pasada tendría pérdidas, y además pérdidas muy fuertes. Pero ya os he dicho antes que con las palancas la situación va a cambiar. Vamos a verlas. Voy a intentar explicar las palancas de forma bastante superficial y que se entienda sin tener que entrar mucho en detalle, porque es que con cada palanca podríamos hacer un vídeo aparte entero de 10 o 20 minutos. Pero bueno, vamos a intentar entenderlas. Pues bien, en estas temporadas, sobre todo en la temporada 2022 y 2023, el Barcelona jugó con dos palancas. Por una parte, le vendió los derechos televisivos de la Liga de los próximos años a un fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de lo que vaya a ingresar de los ingresos por derechos televisivos, ojo, solamente de la Liga y solamente parte de esos ingresos televisivos, concretamente el 25%, se lo vendió a un fondo y con ello hace que ahora recibe dinero y dentro de unos años pues no va a recibir esos ingresos porque se los va a llevar el fondo. ¿Se entiende? Pues bien, esta operación que la dividió entre la temporada pasada de la temporada 2021-2022 y la temporada 2022-2023, en ese año le correspondió, digamos, le sumó a la cuenta de pérdidas y ganancias 400 millones de euros prácticamente. Eso por una parte, que contablemente pues tiene sentido, al final has vendido un activo que tenías valorado a 0 euros y lo has vendido por mucho dinero y en este año te han supuesto 400 millones de euros, o sea que ok, ya está ahí.
te estás hipotecando, pero bueno, pues contablemente tiene sentido. La segunda palanca, que yo personalmente pues la veo mucho más, digamos, opaca y donde pues se ha vendido más humo, digamos, es la palanca de Barça Studios o Barça Visión. ¿Qué han hecho con esta palanca? Pues para explicarlo en medio minuto, básicamente ha sacado una parte de su negocio afuera, es decir, ha creado una empresa aparte donde se supone que van a monetizar pues parte de todo lo que es la imagen del Barcelona con el proyecto Barça Visión o Barça Studios, y lo que ha hecho es sacar digamos, jurídicamente sacarlo a otra empresa, y el Barça se ha quedado con la mitad de las acciones, mientras que otros fondos se han quedado con la otra mitad. La mitad que le compraron los fondos lo valoraron en 208 millones de euros, es decir, los fondos le pagaron 208 millones de euros por esa mitad de esa línea de negocio, digamos. Entonces, claro, el Barça dice, otra vez, tenía algo valorado a 0 euros en su balance, lo ha sacado, tiene una empresa, tiene el 50% de una empresa por la que por la otra mitad le han pagado 208 millones de euros, entonces dice, ah, claro, ahora tengo un nuevo activo que vale aproximadamente 208 millones de euros. Entonces, ¿qué hago? Pues me doy un ingreso de 200 millones de euros aproximadamente también. Entonces, esta otra palanca, aparte de la venta de los derechos televisivos, le supuso en la temporada pasada, 2022-2023, aproximadamente otros 400 millones de euros. ¿Qué pasó en la temporada 2023-2024? Pues bien, parte del acuerdo de esta venta de las acciones, del 50% de las acciones de Barça Studios a fondos externos, era que me lo pagabas en ciertos vencimientos. Es decir, yo te lo vendo hoy, pero no lo cobro todo hoy. Es decir, pues quedamos en que me lo pagas en 4 años, por ejemplo. Llegó el primer vencimiento y uno de los socios pues decidió, o simplemente no podía, pero bueno, no le pagó al Barcelona. Y pues bueno, este acuerdo al que había llegado de yo te lo vendo hoy, pero te lo pago en X tiempo, pues llegó ese X tiempo y el Barcelona no cobró nada. Entonces, pues no le quedó otra que echar esa parte de la venta a pérdidas, y esto le supuso unas pérdidas de 140 millones de euros aproximadamente. A ver, ya sé que son complejas de entender y ya os he dicho que, bueno, merecerían pues otro vídeo entero aparte, pero bueno, ya hay vídeos sobre ello. De hecho, os voy a dejar uno en la descripción de Héctor Moedano, donde lo explica de forma mucho más detallada, pero bueno, en este vídeo lo que queríamos ver era ese efecto de las palancas, y vemos que en la temporada 2022-2023 las palancas, como decíamos, le supusieron unos beneficios de 800 millones de euros, unos ingresos de 800 millones, mientras que en la temporada 23-24 las contrapalancas, digamos, el no cobrar esa parte de la venta de Barça Studios, pues le supuso un gasto de 138 millones de euros. Como ya veis, pues en varios años se ha dado la vuelta a la tortilla. En la temporada 2022-2023 pasaron de tener pérdidas súper fuertes de casi 300 millones de euros o más de 300 millones de euros a tener beneficios de prácticamente 500 millones de euros antes de impuestos. Luego, después de impuestos, se le quedaron en 350 millones, y en cambio en la temporada 2023 o 2024 lo que parecía que iba bien en cuanto a ingresos y gastos, pues llegó la palanca y tuvieron pérdidas de 129 millones de euros. Después de impuestos se les quedaron en 90 millones de euros. Pues bueno, una vez vista la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a entrar más rápidamente ahora en el balance de situación. Vamos a verlo un poco más por encima. Recordar que el balance es la imagen fija de la situación financiera una vez acabado esta cuenta de pérdidas y ganancias que hemos visto, y pues generalmente es en este final del periodo. En este caso es al 30 de junio de 2024. Pues venga, vamos a verlo rápidamente. El balance de situación del Barcelona, como la de cualquier otro club y la de cualquier otra empresa, va a tener dos partes. Por una parte, a la derecha en los activos, y a la izquierda los pasivos y el patrimonio neto. En los activos no corrientes, que van a ser aquellos bienes o derechos que el Barcelona mantiene a largo plazo y que previsiblemente pues no va a vender en menos de un año, van a estar los dos activos no corrientes principales que todos los clubes, al menos de primer nivel, suelen tener, que son la valoración de su plantilla o los derechos de jugadores. Ya hemos visto antes a cómo se valoran los jugadores a precio de compra, y posteriormente pues los reduces por los años de contrato que le restan, digamos. Y los terrenos y edificios, que en este caso van a ser pues previsiblemente y principalmente de estos prácticamente 700 millones, van a ser principalmente el avance de las obras del Camp Nou. Ya veíamos que el año pasado los terrenos y edificios suponían algo menos de 400 millones, y este año en cambio pues suponen casi 700. Esto es porque ha habido pues ese avance en las obras, y por ello pues los terrenos y edificios, los inmuebles que tiene el Barcelona, valen más que el año pasado. Si le sumamos las inversiones financieras a largo plazo y también los otros activos no corrientes,
pues vemos que el Barcelona tiene un activo no corriente en los 2 años muy similar, de más o menos 1.600 millones de euros. En cuanto a los activos corrientes, pues bueno, tiene el inventario, tiene también el saldo de clientes, que el saldo de clientes es algo totalmente normal que todas las empresas y todos los clubes tienen, es simplemente lo que les deben sus clientes por acuerdos comerciales, digamos. Yo el patrocinio de este año no lo voy a cobrar ahora mismo, sino que acuerdo cobrarlo, por ejemplo, en agosto. Entonces, como estas cuentas son a cierre de junio, pues no lo ha cobrado aún, pero lo va a cobrar en el corto plazo. Entonces es un derecho de cobro. En este caso, pues más o menos 200 millones de euros. También tiene inversiones financieras a corto plazo, otros activos no corrientes, y lo que a mí más me ha impactado igual, es que a pesar de que esté en una situación financiera tan mala, tiene en el banco, en sus cuentas de banco, algo más de 500 millones de euros a cierre de junio de 2024. Entonces, pues bueno, pese a que no tenga demasiados buenos resultados y que luego veremos que el patrimonio neto tampoco es bueno, sí que tiene liquidez. Y bueno, pues sumando el activo corriente y el activo no corriente nos da un total de activo de algo más de 2.600 millones de euros, lo que es una reducción del activo. Lo que es el activo normalmente es un indicador del tamaño de la empresa o del club en este caso. En este caso ha bajado en 100.000 euros más o menos. Bueno, en principio pues los clubes que están creciendo tienden a crecer también en el activo. En este caso pues de por sí solo no hay que analizarlo, pero bueno, si tomáramos este indicador únicamente pues no sería un buen indicador de al menos de crecimiento. Dejamos el patrimonio neto para luego porque va a ser la diferencia entre activos y pasivos, y vamos a ir a los pasivos, principalmente las deudas. En este caso vemos que a largo plazo el Barcelona es uno de los clubes más endeudados del mundo. No los he visto todos, pero diría que seguro en el top 3, igual estará en el top 1. Tiene deudas financieras, es decir, deudas seguramente con bancos, por casi 1.700 millones de euros. Ya veis que aumenta respecto al año pasado, pero bueno, esto pues bueno, se puede justificar porque está construyendo un estadio y lo está financiando a largo plazo, pero bueno, es que no dejan de ser unas deudas pues increíblemente altas. También tiene deudas por compras de jugadores de 100 millones de euros, esto es dinero que le debe a otros clubes por haber fichado jugadores en el pasado y que no le ha pagado aún. Ojo, esto tampoco es una cosa mala de por sí solo, o sea, se acuerda así normalmente con los clubes, y no es que esté de moroso con otros clubes ni nada, simplemente pues en los próximos años le irá pagando y está acordado así con los clubes. Generalmente además todos los fichajes se suelen hacer así, y si ves unas cuentas detalladas de un equipo de fútbol pues la encontrarás seguramente en la mayoría de ellas. Y sumando los otros pasivos no corrientes pues llegamos a un pasivo no corriente, deudas a largo plazo de más o menos 2.000 millones de euros. Los pasivos corrientes, lo que serían deudas a corto plazo, pues son bastante menores que el pasivo no corriente, las deudas a largo plazo. Tiene por una parte deudas financieras, deudas por las compras de jugadores, lo mismo que antes, pero a pagar en menos de un año. Deudas también con proveedores, lo mismo que los clientes, es decir, le ha comprado productos, por ejemplo, o servicios a sus proveedores y queda en pagárselos, por ejemplo, en agosto. Recordemos que es a cierre de junio, entonces tiene una deuda con sus proveedores. Lo ha acordado así también, no es una cosa mala como tal. También tiene deudas con empleados, que esto pues bueno, también es una cosa bastante recurrente tanto en clubes como en empresas. Pues igual parte del sueldo de junio, pues imagínate, el mismo sueldo de junio se lo paga el 10 de julio, pues estaría en deuda con sus empleados, pero está así acordado. Y sumando los otros pasivos corrientes, pues llegamos a un pasivo corriente, deudas a corto plazo de 730 millones este año. No todo iba a ser malo para el Barcelona, porque si bueno, entendemos un poco los conceptos contables, el activo corriente, lo que va a poder hacer líquido, digamos, en menos de un año, es mayor al pasivo corriente, las deudas que va a tener que pagar en menos de un año. Entonces vemos que a corto plazo, pues bueno, la situación no es mala. De hecho, tiene ahora mismo 500 millones de euros en el banco, y las deudas que tiene en el próximo año son de 730 millones de euros. Entonces, prácticamente con el dinero que tiene en el banco ahora, sin hacer líquido ninguna otra cosa, podría pagar las deudas que tiene en el próximo año. Entonces, pues bueno, vemos que a corto plazo al menos no está en una situación muy tensa. Esto no quita que tenga problemas para inscribir jugadores y demás, porque lo que mira la liga no es tanto los problemas que tenga para pagar en el corto plazo, sino los problemas que tiene en cuanto a rentabilidad, en cuanto a sostenibilidad a largo plazo. Entonces ahí sí que tiene problemas. De hecho vemos que no es un club sostenible porque de hecho su valor contable es negativo. Vemos que el patrimonio neto del Barcelona a cierre de este año es de menos 94 millones de euros. El año pasado era de menos 2 millones de euros, pero recordemos todas las palancas que tenía, que era, bueno, pues más o menos humo en algunos casos. El patrimonio neto se corresponde del fondo social y las reservas, que el fondo social
es todo el dinero que han puesto los accionistas, en este caso los socios del Barcelona, y las reservas pues son todo el dinero que ha ganado o perdido en todos los años anteriores. En este caso vemos que prácticamente no ha generado nada en años anteriores, y además si le sumamos el resultado del ejercicio de este año, pues llegamos a ese patrimonio neto negativo de menos 94 millones de euros. Y la mayor pregunta en estos casos es ¿por qué el Barcelona no ha quebrado aún? Es decir, tiene un patrimonio neto negativo, tiene pérdidas bastante importantes este año, por ejemplo. Con un patrimonio neto negativo y tantas deudas, una empresa normal pues prácticamente estaría en la quiebra, estaría a punto de cerrar. Pero ¿por qué el Barcelona está tan seguro y su directiva está tan tranquila, digamos, aunque vaya poniendo pegotes de cuando en cuando? Pues bueno, porque pese a que esté en este ciclo vicioso de la deuda, es decir, cada vez se está endeudando más, no tanto con los bancos, porque los bancos ya le han cerrado el grifo, es decir, debe prácticamente 2.000 millones de euros a los bancos y le están diciendo, oye, aquí no te vamos a dar más, búscate las castañas. Por ejemplo, acaba de vender los palcos por 100 millones de euros, pues bueno, esto es financiación adicional. Entonces, se está financiando cada vez más, cada vez tiene más deuda, lo que le va a generar cada vez más intereses, lo que le va a generar pues un gasto financiero mayor, y en algunos casos, aunque no sea deuda explícita como tal, pues por ejemplo, esta venta de palcos o la venta de derechos audiovisuales, en vez de generarle un gasto financiero como tal, lo que le va a hacer es que los ingresos de los años posteriores vayan a ser menores. Entonces, esto le va a llegar seguramente a más pérdidas. Entonces, pues bueno, más pérdidas, va a tener que endeudarse más y va a tener que pagar gastos financieros, ya sean explícitos mediante intereses o implícitos mediante menos ingresos, como el caso de la venta de derechos audiovisuales o la venta de palcos. ¿Por qué digo que están tranquilos? Porque en este ciclo vicioso de la deuda puede seguir hasta que normalmente te corten la deuda, es decir, hasta que ya nadie esté dispuesto a dejarte más dinero. En ese punto, cuando ya te cortan el grifo, los bancos ya hemos visto que les han cortado el grifo, pero tiene inversores externos, digamos, que les siguen dando dinero, pues en cuanto también estos inversores externos le corten el grifo, entraría en quiebra, no podría pagar a los empleados, no podría pagar a sus acreedores, no podría pagar a los bancos y pues entraría en quiebra y no podría seguir con su actividad. ¿Cuál es la otra forma de salir de este ciclo vicioso de la deuda? Pues bien, en vez de generar pérdidas, pues que llegue un año en que pese a que esté tan endeudado y pese a que no pueda generar tantos ingresos, pues que aún así genere beneficios, es decir, optimiza su estructura, digamos, le va bien en lo deportivo, gana premios, no tiene unos sueldos tan altos, va generando beneficios, es una empresa sostenible, lo que le va a hacer que este ciclo vicioso de la deuda se invierta, ¿no? En vez de tener más deuda cada vez, va a tener cada vez menos deuda, cada vez menos intereses y se va a ir saneando su balance y su situación financiera. Pues esta es la apuesta que están haciendo la directiva actual y es la apuesta que, bueno, pues los barcelonistas tienen que ser optimistas en que esto a medio plazo pues va a tener que pasar, si no, pues bueno, van a tener que explorar otras vías de financiación y la vía de financiación más, digamos, la última vía de financiación que tendría el Barcelona antes de entrar en quiebra sería, en vez de ser un club deportivo como lo es ahora, pues convertirse en una sociedad anónima deportiva y que el club se venda pues a cierto inversor como tal. Ahora se están vendiendo petachos del club, pero las acciones siguen siendo de los socios, de los abonados al club, pero pues si llega el momento y no tiene más vías de financiación, tendría que venderse el club. Pues bueno, para finalizar el vídeo vamos a hacer unas pequeñas conclusiones del análisis de estas cuentas anuales. Bueno, por una parte y por empezar por lo negativo, que es la mayoría, vemos que es un club muy hipotecado a largo plazo, no solo por la situación financiera actual en cuanto a balance, que tiene muchísima deuda, sino que también se ha hipotecado mediante, por ejemplo, venta de los palcos y venta de los derechos audiovisuales. Otra cosa lógicamente negativa es el impago en la operación de Barça Visión o Barça Studios. Esto, aparte de que le ha supuesto ya unas pérdidas, también le va a poder suponer unas pérdidas en el futuro, porque recordemos que el Barcelona sigue teniendo esto valorado en 200 millones en su balance, pero realmente pues si es humo va a tener que depreciárselo aún más en otros 200 millones de euros, 200 millones de euros de pérdidas que se va a tener que llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias de otro año futuro. Y también pues reputacionalmente este impago ha hecho que toda esta ilusión que cualquiera pudiese tener en cuanto a hostia, Barça Studios puede ser algo bueno, pues con este impago pues el entorno pues pierde mucha confianza. También, como hemos visto, la situación de balance a largo plazo es muy tensa, tiene un patrimonio neto negativo y unas deudas a largo plazo súper altas.
y esto le ha hecho también pues estar inmerso en ese ciclo vicioso de la deuda que hemos comentado. En cuanto a lo positivo, pues bueno, por una parte, previsiblemente el Barcelona en los próximos años va a aumentar ingresos porque bueno, se va a finalizar la obra en el Camp Nou, va a tener más ingresos por ventas de entradas, también esto pues bueno, le supondrá seguramente más ingresos por patrocinios, etcétera. Y también, bueno, se supone que ha firmado un buen contrato con Nike, lo que a priori pues a futuro le va a suponer más ingresos. También la situación financiera a corto plazo es otra cosa positiva. De momento tiene financiadores que no le hacen tener una situación tensa en el corto plazo, no está con el agua al cuello de, digamos, no puedo pagar el mes que viene a mis jugadores o a mis acreedores. Y también, pues bueno, hay cierto optimismo, no todo iba a ser de números y financiero, hay cierto optimismo con los resultados deportivos, aunque bueno, hay altibajos lógicamente, pero con el nuevo Barça de los canteranos y de Hansi Flick hay optimismo con resultados deportivos, lo que a largo plazo, pues si se traduce en trofeos, también se traducirá en éxitos a nivel financiero. Pues poco más, ya sé que ha sido un vídeo un poco más denso, un poco más de ir al detalle, pero bueno, pues espero que se hayan podido entender pues cómo está el Barça realmente y no dejarnos llevar únicamente pues los titulares en prensa o demás. Y bueno, pues pronto tendremos en el canal más vídeos analizando, pues por ejemplo, el Real Madrid y cualquier otro club que me pongáis en comentarios o cualquier otro club que os interese. Pues nada más, nos vemos en la próxima. Un saludo.